Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este espacio hermoso que nos ha cedido la Biblioteca Nacional. Nos honra esta presencia, nos honra este acto. Y esta historia empezó, en verdad, el 4 de junio de este año, o un poco antes. Después vamos a contarles. Vamos a decir, esta historia pública empezó el 4 de junio de este año, porque en esa fecha fue que presentamos este libro por primera vez, pero por Zoom. No tengo que andar explicando demasiado los motivos de por qué fue así. Así como lo presentamos, lo dimos a conocer desde nuestra página. Fue el 4 de junio que elegimos porque era el Día Internacional, como todos los años, de la fertilidad y porque es el mes de la fertilidad. Y eso nos puso en el camino de salir a la cancha, vamos a decir, ¿no es cierto, Martín? Con esta aventura que a nosotros como editores, yo soy Alex Margulis, el editor, junto con Analía González de la agencia Ayesa, que es una agencia cultural y una editorial, donde publicamos muchos materiales, pero con este libro en particular corrimos un riesgo y nos gustó hacerlo porque incursionamos en algo que es la salud. Nosotros hacíamos habitualmente y hacemos habitualmente difusión estrictamente literaria, de literatura quiero decir, de ficción, de no ficción, de poesía. Y cuando Martín Rotela y Silvia Esquivo, que están aquí al lado, se acercaron un año antes prácticamente, y antes de que empezara la pandemia, con esta idea, empezamos a trabajar sin saber que esto se iba a convertir en un libro. Fue después de prácticamente un año de trabajo, de encuentros que pronto se hicieron virtuales por el Zoom, por la pandemia, que fue creciendo la idea de hacer este libro que hoy estamos presentando finalmente en forma presencial, valga la redundancia. Y nos gusta estar acá, nos gusta estar con este grupo maravilloso, porque en lo personal nosotros empezamos a aprender que el tema de la fertilidad, a nosotros como neófitos, no nos era ajeno, en verdad, porque todos no hablamos de estos temas. Cuando digo todos me refiero no obviamente a la comunidad científica, sino al público. Y sabemos que es un tema casi tabú, que genera mucha vergüenza, que genera pudores. Esto lo he dicho cuanta ocasión tuve de hablar de esto públicamente. Y entonces fuimos como, bueno, develando en nosotros mismos y bajando nosotros mismos nuestras propias resistencias a hablar de este tema, ¿no? Que claro, para Martín, para el equipo que empezó a acercarnos con sus materiales, es algo de todos los días, es su pan cotidiano. Y el modo en que lo iban tratando y lo fueron tratando fue tan esclarecedor y al mismo tiempo tan emocionante que enseguida perdimos cualquier tipo de dudas hacia lo que este libro podía llegar a ser. Por eso este libro llegó a ser publicado en físico, en papel, y por eso hoy estamos acá. En esa presentación del mes de junio, y cuento esto muy brevemente, tuvimos la ocasión de tenerlo al doctor Ricardo Gelpi, el decano de la Facultad de Medicina, de donde tanto Martín como varios de los presentes hoy en esta sala y por supuesto en las páginas del libro, también pertenecen, también trabajan, además de hacer su trabajo en la clínica particular o en otras instituciones. Y el doctor Gelpi dijo algo por Zoom que a mí, vuelvo, y perdonen la autorreferencia, me fascinó, que fue esto que ustedes pueden leer en pantalla. No tenemos muchos libros, nos dijo, que estaban hechos con estas características de, no les voy a leer todo, pero esencialmente unir la voz de los médicos, de los profesionales, con la de los pacientes, los testimonios. Esto no es muy habitual en la literatura de esta naturaleza. O hay libros eminentemente científicos
que son casi para los especialistas, o hay evidentes libros que son hechos por personas relativamente públicas o públicas que cuentan sus experiencias de vida. Esta unión, esta mezcla, que fue una idea de Martín desde el primer día, es lo que hace diferente a este material que nosotros hemos producido con tanto orgullo y con tanto emoción. No voy a ocupar mucho más, simplemente dejar en pantalla en este momento la síntesis de este libro y cederle la palabra de inmediato al doctor Martín Rotella, que nos complace y bueno, hoy nos honra. Yo hablé sin barbijo porque mantengo como una pequeña distancia y porque no soy médico, no tengo que cumplir con ese protocolo, pero cada uno está acá para acompañarnos. Doctor Rotella, por favor. Bueno, Alex, primero muchísimas gracias por la introducción. Voy a parar porque podría empezar a parar como si fuese, pero no hace falta. Bueno, ¿Querés usar este? ¿Más cómodo? Bueno, la historia comienza más o menos así. Silvia era una paciente de muchísimos años, con la cual estuvimos trabajando para lograr un embarazo, muchísimos tratamientos y después de haberlo conseguido, continuó siendo paciente mía como paciente ginecológica. Y siempre que venía a la consulta me decía, Martín, tenés que contar lo que haces, porque a veces las pacientes nos preguntan y es difícil transmitir nosotros como paciente a gente amiga qué es estar o qué son los tratamientos de reproducción. Y además sabíamos que hay mucha información dando vuelta que las pacientes utilizan y sacan de internet y muchas veces no son respuestas correctas o peor aún, muchas veces lo que pueden encontrar en internet las asustan. Entonces, con Silvia nos ponemos a idear una estrategia de escribir un libro, que pensamos al principio que iba a ser algo muy sencillo y dijimos, bueno, escribamos un libro de artículos científicos, invitemos a referentes de cada tema científicos, como tenemos acá, que ahora le vamos a contar y a presentar, pero a su vez le pongamos algo distinto a este libro, porque queríamos que el alcance sea para el lector común, para esa paciente de fertilidad o para esa pareja que está transitando por ese camino que muchas veces es complicado y que genera mucha angustia. Entonces nos propusimos también a invitar a mujeres, a varones y a parejas que tengan ganas de ser partícipe de este libro contándonos su historia. Entonces, la consigna era que todos los científicos, docentes y eminencias en cada uno de los temas que iban a escribir, lo tenían que escribir de una forma sencilla para que cualquier lector pueda leer el tema y entenderlo. Ese era el objetivo. Pero la verdad que salió, bueno, modestia aparte, salió tan bonito que la información que tiene no es básica, es muy buena información, con lo cual ya consideramos que también puede ser un libro de lectura para aquellos médicos, licenciadas, que le interese el área de la medicina reproductiva, porque acá hay una base científica muy rica, explicada en palabras muy sencillas. Eso para explicar por lo menos un poquito de qué se trata este libro. Bueno, y con respecto a lo que decía Alejandro, yo le digo Alex, de cariño, como ustedes ya saben, en Wuhan, China, el 31 de diciembre del año 2019, se empezó a encontrar que había un síndrome respiratorio y más o menos el 7 de enero las autoridades chinas nos informan que existía un nuevo virus que se llamaba SARS-CoV-2, que no conocíamos, y que producía una enfermedad, la COVID-19. El 1 de marzo llega de Milán, Italia, un hombre acá a Argentina, Luis Opan, primer caso de COVID en Argentina. Eso fue el 1 de marzo. El 3 de marzo el Ministerio de la Nación dice, bueno, tenemos nuestro primer caso de COVID en Argentina. Nosotros nos habíamos juntado en los primeros días de marzo
para conocer a Alex, porque me dice Silvia que ella conocía un editor que tenía esta energía para poder hacer este proyecto, porque no era un proyecto fácil realmente, juntar científicos, juntar abogados, juntar pacientes, contar historia y que salga lindo, realmente era un desafío y tenía que ser escrito por alguien que pueda entender ese concepto. Entonces fuimos a la casa de Alex y ahí lo conocimos. Nos pusimos a charlar, le presentamos el proyecto, medio que yo me reí y le decía, por ahí me dice, está loco pero bueno, aparte parecía medio difícil. Y bueno, Alex se sumó a la idea y nos dijo, vamos para adelante que me parece algo interesante. Pero quiero traer a colación esto de la pandemia, ¿por qué? Porque fue la única vez que nos pudimos juntar. Entonces después tuvimos que empezar a implementar todas las herramientas tecnológicas para poder ponernos en contacto con cada uno primero de los integrantes. Después le teníamos que transmitir a ellos cómo tenían que redactar sus capítulos. Después teníamos que hacer las entrevistas a las pacientes, contactarlas, entrevistarlas, la grababan, la desgrababa, traducía, porque como uno habla no es como tiene que estar después escrito, o sea, era todo un trabajo bastante complicado. Y bueno, a la tecnología, gracias a que empezamos a usar esas plataformas que no conocíamos, que se llaman Zoom, después vino un Google Meet, y después ya nos hicimos ducho, empezamos a dar clases, conferencias, y bueno, y funcionó. Pero bueno, así empezó la historia, así empezamos a buscar a los integrantes, y así fue que logramos escribir este primer volumen junto a un montón de colegas, que yo lo aclaro en el libro cuando hago los agradecimientos. Los colegas que están en este libro no son cualquiera. Hemos pensado en gente que sea gente valiosa desde lo científico, es decir, gente que sepa realmente lo que quiere transmitir y a su vez buena gente. Porque eso es un valor que para nosotros es importante, el origen y la madera. No importa tener al erudito, lo que queremos es gente de perfil bajo y de buen corazón y que sea generoso para transmitir lo que sabe y poder volcarlo generosamente para el lector. Bueno, perdón si me extendí varios minutos más, pero quería contarle esta parte de la historia. Martín, este es tu tía. Así que, por favor, con disfrute. Adelante. Silvia Esquivo, por favor, nos gustaría escucharte y que la gente sepa por qué estás aquí. Bueno, muchas gracias. Les voy a contar un poquito, se adelantaron un poco a contar la historia de cómo nació esta idea, pero yo les quiero contar desde mi lugar. Como les decía Martín, me senté muchas veces y le decía, tenés que contar desde tu lugar cómo es esto y cómo uno lo pasa como paciente. Como les decía, yo fui paciente muchos años de Martín y noté que no era un médico más y logré mi sueño de tener mis hijos, que seguramente van a llegar más tarde, gracias a la contención y al profesionalismo de Martín, que eso siempre se lo digo. Y como les decía, me sentaba a decirle, tenemos que contar esto, tenemos que ayudar, tenemos que acompañar a las mujeres, a las parejas, a los hombres que están en este proceso, porque es muy difícil pasar por esto, muy difícil, y necesitan herramientas. Y una de ellas es un libro y escucharlos. Así que cuando yo le conté esta historia a mi terapeuta, que está acá presente, Eva, me dijo, tengo un escritor, un editor muy importante. No me voy a olvidar nunca cuando parada en la puerta de la colonia de mis hijos lo llamo, le cuento el proyecto y se lo vendí, entre comillas. Lo conocí a Alex y
pegaba con nuestra historia, pegaba con esto que queríamos hacer desde lo humano, porque es una de las características que tiene este libro, y es no solamente los científicos, sino todas las personas que participan, que tengan esto, que hace a la finalidad de ser padres, ¿no? De ser mamá, de ser papá. Y bueno, como decían, ellos nos reunimos semana a semana, charlando del tema, dándole forma. Y a mí me tocó una parte, además, que me llenó el alma, que es charlar con todas las historias de las pacientes que pasaron por este proceso y con un final hermoso, que es tener a su hijo, a su hija entre sus brazos, ¿no? Obviamente me emocioné en cada historia, fue terrible para mí revivir todo eso con alegría. Y un poco es lo que queremos dejar en este libro y quisimos dejar plasmado, que es el se puede, ¿no? Con mucha perseverancia, paso a paso, se puede cumplir el sueño, hay que ser muy perseverante. Perdonen que sea repetitiva con esta palabra, pero la verdad que con la fortaleza y con la perseverancia se llega a cumplir el sueño, que es muy hermoso cuando uno lo tiene, ¿no? De ser papás. Y también acompañado con buenos profesionales. Para mí es muy importante esto con Martín y con todos los profesionales que participaron del libro. Así que bueno, un poco mi participación en esto fue de esta manera. Y estoy más que contenta y alegre. Es un sueño estar acá, nunca me imaginé. Y bueno, le quiero dar las gracias a los dos por pertenecer a esto. Así que bueno. Gracias a vos. No. Las formalidades las voy a ir haciendo para no saturar, porque son muchos los autores, pero yo quiero contar. Silvia Esquivo es entrevistadora, coach, emprendedora, mamá de 2 niños a los 44 años por fertilización asistida. O sea, lo que digo es porque ella aceptó que se diga, ¿eh? No estoy diciendo ninguna infidencia, es lo que está publicado. Y es acompañante en procesos de fertilidad. El doctor Rotela, por si alguien no lo conoce, sobre todo del otro lado de la pantalla, es médico ginecobstetra, es endocrinólogo, endocrinología ginecológica y reproducción, médico interno del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, director médico de Ryan Centro de Salud Familiar, coordinador del equipo de fertilidad Rotela Group, miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Controversias en Obstetricia y Ginecología, AOCOG. Cuando yo tuve que leer estos nombres larguísimos la primera vez, siempre me había olvidado alguna, porque es complejo, pero es todo necesario. Docente de grado y posgrado en salud reproductiva y sexual de la licenciatura en obstetricia de la Universidad de Buenos Aires, la UBA, esto les decía antes, docente de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproducción, SAEGRE, y desde que lo conocimos es el director también de nuestra colección Salud, que así como vienen naciendo los niños que ellos ayudan a traer al mundo, esperamos que nos den muchos más hijitos en el mundo editorial. Los autores de este libro los voy a ir nombrando, a medida que avance esta tarde, y voy a empezar no por orden alfabético como está en el libro, sino por Gabriel Ercoli, especialista en genética, y discúlpenme, se me corrió, acá está, para decir de Gabriel los datos de currícula, que no los recuerdo todos de memoria, pero yo como editor sé lo que cada uno tenía que escribir, y Gabriel tenía que escribir de genética, y lo hace muy bien, muy bien. Es un novelista, Gabriel, además de médico. Digo, por el modo en que escribe.
Gabriel Ercoli, que nos acompaña, médico genetista de la Universidad de Buenos Aires, director médico de Genesia, Latinoamérica, del Centro Integral de Genética, socio fundador y director médico de GEMPRE, Genómica y Medicina Preventiva de Precisión, coordinador de Genética Médica y Reproductiva de Procrearte, Medicina Reproductiva y Molecular, ex jefe de residentes del Centro Nacional de Genética Médica ANLIS del Malbrán, miembro de la Sociedad de Genética Médica SAGM, la Sociedad Argentina de Genética, la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva, asesor genético en oncología. No sé el coraje que hay que tener en ese área. Y es ex funcionario administrativo CODIS del Registro Nacional de Datos Genéticos del Ministerio de Justicia de la Nación, director médico de Bicodices, Genómica Médica de Precisión. Larguísimo de leer, Gabriel. Se ve que venís trabajando mucho. Mis felicitaciones y te cedo la palabra para que nos cuentes. Muchísimas gracias, Alex, por la presentación. Y bueno, cuando Martín me convocó justamente para hacer un capítulo en particular sobre genética en un libro que estaba orientado a pacientes específicamente, pero que tenga también información científica, información médica de calidad, lo primero que pensé es que era un gran desafío, pero paralelamente que era realmente muy interesante, porque no abundan los libros que tengan un componente médico, científico, que sean novelados y orientados al paciente para que se comprendan bien los distintos factores y que sea ameno también de leer, que es algo muy importante. Muchas veces los libros de medicina son un poco técnicos y fríos en la escritura, entonces buscábamos hacer otra cosa. Buscábamos hacer un libro novelado que sea ameno, sencillo de leer, pero que no por eso tenga información de calidad escasa o que tenga insuficiencia de conceptos. Entonces nos pusimos a redactar distintos capítulos en un modo bastante coloquial, que sea entendible para la población general, que no tenga alguna formación previa en estos temas, y de alguna manera novelado para que sea sencillo y entretenido de leer. Y es muy importante entender lo que es genética en reproducción, que a veces uno piensa que lo genético es algo extraño, poco frecuente, que se tiene que dar específicamente muchos factores para que ocurra algo genético, y en realidad no es tan así. Lo genético es algo muy importante, está en nuestra vida diaria. La realidad es que en todas las especialidades médicas algo de genética hay, y la genética traspasa y es transversal a todas las especialidades médicas, a nuestros órganos, nuestros sistemas, siempre está ahí presente la genética. Y en reproducción, muchas veces uno piensa específicamente en la mamá, en el útero, en la implantación, y a veces nos olvidamos un poco de la genética del embrión. El embrión, realmente cuando no existe una implantación o cuando el embrión se pierde dentro del primer trimestre, suele tener como causa fundamental una anomalía cromosómica, es decir, la causa genética y específicamente la causa cromosómica. Esto se puede estudiar en un tratamiento de reproducción asistida, realizando biopsias y estudios preimplantacionales que se llaman PGTA, y gracias a esto uno permite encontrar en cada uno de los embriones cuál es el embrión normal, que se le denomina euploide, para poder transferirlo y de esta manera tener más probabilidad de un embarazo, con menor probabilidad de un aborto espontáneo o de un síndrome cromosómico. Todo esto es algo que habitualmente no se transmite a los pacientes de una manera tan sencilla o tan frecuente. Entonces, muchas veces uno piensa en distintos factores y lo genético es muy importante también tenerlo en cuenta, no olvidarlo, entender cuál es la composición cromosómica en cada uno de los padres, de los futuros padres en este caso, y también que cada uno pueda tomar decisiones autónomas, que las puede tomar estando informado. Entonces, la decisión de poder evaluar un embrión, bajar riesgos y aumentar la probabilidad de una implantación es algo que la pareja la va a tener una vez que cuente con la información completa. Y eso es lo que quisimos transmitir en este libro. En parte también existen estudios preventivos en donde cualquier pareja puede tener un riesgo de presentar alguna condición, de ser portadores,
y de tener descendencia afectada por alguna enfermedad genética, como la fibrosis quística, la atrofia muscular espinal, sorderas, cegueras. Todo esto existe de manera universal en cada uno de nosotros y se puede evaluar mediante paneles de portadores. Eso también buscamos en este libro comunicarlo de una manera amena, sencilla, para entender exactamente de qué se tratan estos estudios, qué implican, quiénes lo pueden hacer, qué alcances y qué limitaciones tienen. Y por último, ya en una etapa más avanzada, en la etapa prenatal, intentamos transmitir los posibles controles y estudios que son de mucha utilidad a nivel genético, el ADN fetal en sangre materna, el tamizaje combinado del primer trimestre. Son distintos estudios que cada uno puede optar por hacerlos y puede acceder a dichos estudios, pero también teniendo la información completa. Entonces, bueno, realmente ha sido un placer formar parte de este libro, poder escribir este capítulo de genética reproductiva de una manera relativamente sencilla dentro de lo complejo que es la genética y sobre todo novelada y de una manera que entusiasme y que nos atrape para seguir leyendo y estar interesados. Así que muchas Gabriel, gracias, antes Martín de y Alex. despedirte, yo me muero porque nos leas un poco de tu capítulo, porque es muy curioso el modo. Bueno, Yo lo voy a poner en perfecto. pantalla también, pero cuando él dice novelada, uno quizás no entiende a qué se está refiriendo. Es la página 215. 215. Es verdaderamente novelada, tanto que él escribe como si fuese un personaje. Excelente, perfecto. Bueno, les voy a Unos minutos. leer entonces algunos A mí fragmentos no me para hagas leer, que Alex, por favor. tengan en cuenta un poquito el modo de escritura y de alguna manera que uno puede leer y comprender algunos conceptos bastante específicos, científicos y médicos, de una manera bastante llevadera, entendible y que atrape. La idea es que atrape y que cada uno quiera seguir leyendo. Por supuesto, estos son novelas ficticias, pero que de alguna manera recopilan datos, anécdotas contadas por los propios pacientes y toda la experiencia que yo fui recopilando a lo largo de mis años con las consultas. Este capítulo habla específicamente de una familia que está buscando ampliarse y que de alguna manera tiene ciertas dificultades para poder encontrar un embarazo y empieza un camino recorriendo distintos especialistas para llegar a un diagnóstico y poder lograr su sueño. En busca de ampliar la familia. Mi nombre es Valeria y les vengo a contar mi historia de vida y proceso de aprendizaje en este camino de recorrido junto a mi marido para buscar un bebé. A mis 39 años, y después de intentar lograr un embarazo durante 3 años junto a Hernán, de 41, decidimos ponernos en búsqueda de un centro de fertilidad para investigar si algo estaba mal con nosotros. Nos parecía ya mucho tiempo buscando embarazo sin ningún resultado. Es verdad que unos meses atrás había tenido un retraso de 2 o 3 días, pero fue solo una falsa alarma. Entendimos entonces que podía haber algún factor que nos estuviera dificultando la concepción, pero estábamos muy ocupados con nuestras carreras y poco a poco fuimos demorando la consulta inicial de reproducción. Ambos somos contadores, nos conocimos en la facultad y desde allí fuimos inseparables. Cada uno con lo suyo, fuimos perfeccionando cada vez más nuestras profesiones, con títulos, maestrías y cursos. Luego tomamos un crédito hipotecario para comprar nuestra primera casa en las afueras de la ciudad y nos encargamos de pagarlo durante unos 10 años, siempre tratando de estar al día y de mejorar nuestra calidad de vida. Había pasado mucho tiempo y decidimos consultar a un especialista. Buscamos por internet y pedimos consejos a colegas y amigos, hasta que dimos con una clínica de reproducción asistida a unos 15 kilómetros de nuestra ciudad. Concordamos la primera cita con un especialista en reproducción asistida. Luego de 2 semanas, concurrimos a nuestro turno con todas las expectativas de un muy buen ánimo. El doctor nos atendió muy amablemente y nos dijo: «Estoy para escucharlos. Por favor, cuéntenme en qué los puedo ayudar». Si ustedes quieren, puedo continuar. Si no, me parece que fue una muestra Hasta más aquí. que suficiente Hasta para aquí, entender porque el no me modo van de a comprar el escritura. libro después. Muchas gracias. Y después viene toda la explicación hasta toda la evolución genética, Exactamente. hasta que ya está embarazada y termina haciendo su NT+. Bueno,
Claro. de cómo termina el nacimiento de un niño evaluado genéticamente. Exactamente, aquí va describiendo las complejidades, los caminos, incluso las angustias que van pasando con cada uno de los métodos diagnósticticos, todo lo que se lleva adelante hasta poder lograr un tratamiento. Y la ya, transferencia no, del no embrión expolies, no y demás. expolies, será No ciencia, hacemos. pero hay historia. No adelantamos mucho. Bueno, muchísimas gracias Alex y Martín desde ya El final es por la feliz, invitación. eso sí. El final es feliz, eso lo podemos adelantar. Muy amable, muchas gracias. Decile vos. Bueno, ahora la vamos a invitar a dos colegas más, muy queridas, la doctora Sandra de Mayo y la doctora Mariela Herder, dos eminencias. Bueno, la vamos a despedir a la doctora Albertina también, que fue una colaboradora excepcional. Chao, Albertina. ¿Sandra primero o María? No, porque así la pongo en pantalla. No me alcanzan las manos. Quiero presentar a Sandra. Sí. Les voy a presentar a Sandra Cecilia de Mayo. Ella es especialista en tocoginecología recertificada, endocrinología ginecológica y reproductiva, recertificada y perdonen, esta palabra ocupa mucho. Neuropsicoinmunoendocrinóloga. Fellow of the American College of Obstetricians and Gynecologists, member of the European Society of Gynecology. Wow. Jefa del área de endocrinología, ginecología del Hospital Cosme Argerich de la Ciudad de Buenos Aires, expresidente de la Sociedad Argentina de Endocrinología Ginecológica y Reproductiva, SAEGRE, miembro plenario de la Sociedad Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires, SOGIVA, miembro del Comité Científico de SOGIVA, miembro del Comité Científico de la Asociación Argentina para el Estudio del Climaterio, AEPEC. Sandra. Bueno, lo primero que me venía a la mente cuando los escuchaba hablar, a Alex, a Martín, a Silvia, que contaba cómo surgió esto, pensé que tuve la suerte que me dio la edad para asistir a una nueva era en la medicina. Porque nosotros que somos mayores, nos fuimos formados o formateados con ese discurso de amo en el que el médico le decía, hay que hacer tal cosa, y mijita, si yo le digo, tiene que hacer esto. Y el paciente era absolutamente pasivo, debía aceptar lo que venía del médico y someterse físicamente sin tener ninguna injerencia, ningún conocimiento del tema, sin ninguna consideración a ver si aceptaba o por qué se implementaban determinadas técnicas o se hacían determinadas indicaciones o cirugías o lo que fuera. Y Martín, con su capacidad y su mirada avanzada, pudo lograr en esta obra esta conjunción en la que se muestra que sosteniendo un altísimo nivel académico, uno puede incluir al paciente en el proyecto y que de manera empática el médico y el paciente planeen, acepten y trabajen por el objetivo. Así que me parece maravilloso que esto lo hayan podido lograr. Es más, los veía recién y decía, no solo un libro, esto tiene que haber una serie de Netflix mostrando, claro, las vivencias y el encuentro con el profesional y cómo se trabajan en forma conjunta para el resultado. Ahí Gabriel Ercoli, por favor, un guionista para Netflix. Ya está, me encantó, guiona muy bien, está muy bien. Así que bueno, fue realmente muy interesante poder compartir esta mirada y participar. Y yo particularmente cuando escribía el capítulo pensaba en cómo le explicaba yo a las pacientes su condición y cómo íbamos a trabajar para corregirla.
¿no es cierto? Y un resultado que a mí me ha dado para lograr la adherencia es que justamente las pacientes puedan entender por qué les pasa lo que les pasa y por qué uno propone lo que propone, porque es la única forma de comprometerse y trabajar los dos en pos del objetivo. Está tu artículo en pantalla. Ah, mira. Contanos un poco más sobre qué escribiste, por favor. Bueno, seamos técnicos un ratito más. Sí, vos sabés que el síndrome de ovario poliquístico, que es una entidad que a mí me apasiona y me preocupa, corresponde a 1 de cada 10 mujeres en todo el mundo. 1 de cada 10. O sea que en un subte lleno, ¿cuántas tenemos en ese vagón? ¿No es cierto? No es una situación aislada o una situación que, uy, mirá lo que encontré. Yo siempre digo que estoy en el hospital y digo, buen día, primera paciente con SOP, buen día, segunda paciente con SOP, así, y así lo ven los residentes y especialistas que rotan con nosotros. El tema es que este síndrome tiene importantísimas implicancias en varias esferas. En la esfera reproductiva, por supuesto, en la esfera metabólica también, y tiene un componente importantísimo en el área psíquica, porque el impacto de esta condición con sus manifestaciones de hiperandrogenismo, el acné, el hirsutismo, las alteraciones del ciclo, atentan contra la imagen corporal, el bienestar y la identidad de mujer en esa paciente. Además, hoy, por esto del estudio de la palabra larga que sirve, cuando éramos chicos nosotros jugábamos al ahorcado y buscábamos la palabra más larga. Lástima que en ese momento no la tenía, porque si no hubiera ganado siempre con psiconeuroinmunoendocrinología. Lo que vimos que estas alteraciones hormonales y metabólicas se superponen y se potencian y tienen un fuerte impacto a nivel cerebral, alterando la neurotransmisión y propendiendo al desarrollo de trastornos del ánimo y de síntomas depresivos, que estas pacientes tienen 3 y 5 veces más, 3 veces más de depresión, 5 veces más de ansiedad que una paciente que no padece la condición. O sea que el abordaje de estas pacientes tiene que implicar todas las áreas para lograr el resultado. Esa siempre es el área olvidada, el bienestar psíquico y la calidad de vida. E inclusive se llega al punto tal que la alteración metabólica de estas pacientes suelen tener resistencia a la insulina y hiperinsulinemia compensadora. Eso es una condición metabólica que predispone a futuro a la diabetes tipo 2 y a la enfermedad cardiovascular. Ese exceso de insulina que padecen estas pacientes afecta la función ovárica y además también afectan los mecanismos cerebrales en el cerebro medio y con respecto al centro de recompensa y a la ansiedad. O sea que son pacientes que tienen también alterado el eje del estrés y bueno, el tratamiento de estas pacientes es complejo, pero cuando uno logra, como por una de las entradas de este complejo sistema, empezar a mejorar, empiezan a mejorar por carácter aditivo las demás. O sea que una paciente que mejora su perfil hormonal, mejora su perfil metabólico y mejora su estado psíquico entrando por cualquiera de las vías. No sé si fui clara en la explicación. Así que con respecto a la reproducción, esta condición, justamente por el exceso de andrógenos, por el exceso de insulina, tiene fuertes dificultades para lograr una buena calidad ovocitaria y fuertes dificultades para lograr una correcta implantación. Entonces, estas pacientes es condición sine qua non que en el preconcepcional nosotros podamos mejorar estas disfunciones hormonales y metabólicas y mejorar también el ánimo para bajar el eje del estrés para lograr el mejor desarrollo ovocitario y la implantación correcta, que no esté alterado el desarrollo secuencial del endometrio. Así que de esa manera también evitamos las complicaciones durante el embarazo y un capítulo que para mí es fascinante que tiene que ver con el programming fetal. Sabemos que uno viene con una base genética, pero que el ambiente
hace que esos genes que yo ya traigo como marca, como bagaje, se accionen o desaccionen o inhiban a partir de distintas señalizaciones y mecanismos que son provocados por el ambiente. Por ese motivo, el ambiente intrauterino es fundamental para obtener un recién nacido sano y un adulto sano, porque acá es de la concepción al adulto sano. Si esa mujer no corrigió su desorden metabólico, va a imprimir en ese feto una condición para propender el día de mañana al trastorno reproductivo y al trastorno metabólico. Y los estudios actuales amplían estas alteraciones por esa condición epigenética, por ese ambiente afectando el genoma, que llegan inclusive a aumentar la incidencia de trastornos psiquiátricos, de enfermedades degenerativas, hasta inclusive los trastornos del espectro autista están relacionados con esta condición de programación fetal. Por ese motivo, nos compromete más a los profesionales porque la consulta preconcepcional que recibimos todos los ginecólogos, no podemos decirle, está bien el Papa Nicolau, está bien la colposcopía, está bien la ecografía, listo, busca el embarazo. Si faltan micronutrientes, si faltan vitaminas D, B12, si falta hierro, si faltan otras, si hay deficiencias en la alimentación, si esas pacientes tienen alteraciones metabólicas, si tienen dislipemias o tienen desórdenes hormonales, por más que logren el embarazo, por más que el embarazo no se pierda en un estadio temprano, por más que no haya complicaciones en el curso del embarazo, ese recién nacido va a tener impresa una condición que propenda a la enfermedad y nosotros, obrando en este sitio, tendríamos la opción de no solo corregir la salud de la madre, sino también mejorar la del niño por nacer en su vida adulta. Yo me asocian con Cristina, cuando agarro la palabra, no la largo más. Así que... Ahora se dan cuenta por qué dijimos que ella tenía que escribir este capítulo, ¿verdad? Realmente sabe de neuroendocrino y de endocrinología ginecológica muchísimo, es una referente y vale la pena escucharla hablar porque es fantástica. Les voy a contar otro pequeño secretito que tiene el libro. En cada uno de los capítulos nos propusimos a buscar obras de arte, pinturas, y a ver qué opina la doctora Sandra de esta que pusimos en su capítulo. Es un autorretrato de Frida Kahlo, del collar de espinas y colibrí de 1940. Bueno, según ciertos autores, o muchos autores dicen que Frida Kahlo, esta artista mexicana, esta pintora mexicana, padecía síndrome de ovario poliquístico. Tenía abundante vello y había cursado con muchas pérdidas de embarazo. Entonces, hablando con mi hija, que me hablaba de que en el colegio les contaban de Frida Kahlo, me puse a investigar. A ver, le dije a mi hija, ¿quién es Frida Kahlo? Vamos a investigarla. Y me pareció algo interesante para poner en tu capítulo. Sí, es muy probable que así fuera. La característica del aumento de vello en las áreas que son típicamente masculinas, los antecedentes de las pérdidas que se relacionan con esto que hablábamos de los defectos de la calidad ovocitaria y los defectos de la implantación. Y otra condición, vieron que decíamos que en todo el mundo no hay región ni etnia que no tenga síndrome de ovario poliquístico, pero lo que hay es algunas pequeñas diferencias según la etnia de qué predomina. Y justamente en estas pacientes hispanas el hirsutismo es un signo predominante, así que bien podría y hasta coincidir con el rasgo de la etnia, ¿no es cierto? 100%, me pareció muy interesante cuando me puse a investigar y sí hay varios investigadores que llegaban a esa conclusión. No hay algo científicamente demostrado, pero posiblemente por la época, pero parecería que podría haber sufrido esa condición, ese síndrome. Aparte tuvo muchas cuestiones porque evidentemente sus rasgos y sus pérdidas y algunas situaciones tormentosas de su vida también afectaron mucho su ánimo, ¿no es cierto? Entonces también tendría el rasgo, no podemos hablar del metabólico porque no tenemos conocimiento, pero sin lugar a dudas la afectación psicológica y la calidad de vida la tenía muy afectada. Muchas gracias.
Un placer. Para mí también, realmente muchas gracias, un gran placer. Invitemos a otro de las autoras y colaboradoras del libro, doctora Mariela Gerde. Ay, no te vi. Estaba escondida. Estaba escondida atrás de Martín. Yo dije, bueno, ella es jefa de trombofilia y embarazo del Hospital Universitario Austral, profesora adjunta de ginecología de la Universidad Austral y subdirectora de la carrera de especialista universitario en tocoginecología de la Universidad Austral. Y mientras ella empieza a conversar, yo voy a ubicar su artículo en el libro, que dicho sea de paso, busqué la versión digital del libro, que viene con esta preciosura desde la edición, que es un índice absolutamente rápido. Entonces uno puede ir poniendo solamente el título de tu artículo o el tema que les interesa, ir directamente al artículo en cuestión. Bueno, Adelante. gracias. La verdad que es un placer para mí formar parte de este libro. Y yo pensaba mientras los escuchaba a todos, ¿cómo estas cosas no se ocurrieron antes, no? ¿Cómo no integrar el conocimiento médico y científico y llevarlo a los pacientes? ¿Por qué pasó tanto tiempo? Y Google nos vino de alguna manera a embarrar la cancha, porque ahora los pacientes buscan en Google y se asustan, se angustian. Siempre que uno hace alguna búsqueda, incluso yo como médica, si hago una búsqueda en Google, uno lee y siempre lee lo peor. Entonces, para los pacientes que manejamos nosotros, que son todos pacientes que vienen golpeados por la vida, porque han perdido embarazos, porque no logran concretar un embarazo, ir a Google es lo peor que les puede pasar. Yo siempre les digo a mis pacientes en el consultorio, por favor, no googlees. No ir al extremo de Google, que es todo malo, y tampoco a veces uno lee cosas que es toda una fantasía. Bueno, no, este recorrido de tropezar con piedras, volverse a levantar, pero que hay un final, una luz al final del camino, me parece que es la idea que les queremos transmitir. Así que, bueno, feliz. A la doctora, obviamente, la convocamos para que nos hable de una condición hematológica que afecta a una proporción de las pacientes que tienen trastornos de reproducción, pérdidas recurrentes de embarazo, que es el síndrome antifosfolipídico. La doctora es especialista en síndrome antifosfolipídico y bueno, le pedimos que escriba justamente ese artículo porque las pacientes, es decir, siempre piden que uno las estudie, muchas veces no saben por qué, pero necesitan que se las estudie y bueno, la misión para la doctora era contarles de qué se trata el síndrome antifosfolipídico, cuánto valor tiene realmente en la medicina reproductiva, qué impacto tiene en las pérdidas recurrentes de embarazo y realmente a quién hay que estudiarla, que en el libro lo logró perfectamente. Bueno, está bueno que me hayan dejado al final, porque yo soy lo menos importante de las causas de pérdidas o de infertilidad. Eso dice digamos. ella, pero contale qué pasa si está presente. Claro, el eso tema es así. importante. Como causa es quizás la menos frecuente. Es mucho más importante las causas genéticas, el síndrome metabólico, el síndrome tiroideo, mucho más importante que la trombofilia. La trombofilia afecta muy poquito, 10-15% de las pacientes, pero es muy agresiva. Es poco frecuente, pero muy agresiva. Si una paciente tiene un síndrome antifosfolipídico y no hace tratamiento porque no lo sabe, se asocia con 80% de complicaciones. Y esas complicaciones van desde perder un embarazo tempranamente, pero también perder un embarazo de término, o tener presión alta en el embarazo, o que el bebito crezca poquito. Mientras que con tratamiento, esa misma paciente tiene 90% de posibilidades de tener un bebé nacido vivo en su casa, que pese 3 kilos o más. Entonces cambia radicalmente el pronóstico de esa paciente. Por eso es importante conocer esta patología. Y después también es importante saber que al tratarse de una enfermedad autoinmune, va a ir fluctuando a lo largo de la vida. Entonces, que a veces puede estar presente y a veces no.
hay mamás que han tenido 2 embarazos lo más bien y después pierden 2 más y dicen, pero si yo tuve 2 hijos lo más bien. Bueno, porque esto es autoinmune, puede despertarse en cualquier momento de la vida y puede también en otros momentos desaparecer. Por eso es importante conocerla y no quedarse solo con un primer resultado negativo si hay alta sospecha. Bueno, no me voy a extender mucho más, pero esto es un poco el colorario. Es importante en pacientes que tienen complicaciones obstétricas no dejar de estudiar esta patología. Muchísimas gracias, Mariela, y realmente es un tema importantísimo en lo que es la medicina reproductiva, y lo que yo siempre digo una y otra vez, la medicina reproductiva está manejada por un equipo multidisciplinario. No solamente un ginecólogo, un obstetra, un reproductólogo, necesitamos una endocrinóloga ginecológica, una endocrinóloga, necesitamos un especialista en trombofilia, necesitamos un especialista en genética y en cada una de las áreas. Porque si algo tiene la medicina moderna es que es muy fino lo que podemos ir encontrando en cada especialidad y difícilmente uno pueda manejar todas las áreas. Por eso, feliz de compartir con este equipo de profesionales y que a los que siempre recurro cuando necesito algo, obviamente. Así que muchísimas gracias. Yo sé que en la sala hay algunas personas invitadas que a su vez son pacientes de aquí de los médicos. Sé que quizás quieren comentar algo, hacer alguna pregunta, que no han estado en este volumen y seguramente van a estar en el próximo, porque en el verano vamos a empezar a trabajar para un nuevo volumen. Y más allá de las pacientes o de las personas directamente involucradas con este tema, todos los aquí presentes tienen una ocasión de preguntar, de hablar. Hay varios ya han visto rubros en el tema y por supuesto acá el doctor Rotela. Entonces, si tienen ganas... ¿Me querés hacer trabajar? Sí, no, como tenemos un micrófono además que es móvil, tenemos la posibilidad de si quieren, abrir una ronda de conversación directa con el doctor o con cualquiera de los especialistas que aquí está para hablar del tema, preguntar incluso lo concreto, se ahorran la consulta. O contar una experiencia, porque y que no sean tan sería tímidos, muy grato escucharlos. que no sean tan tímidos y que se animen a preguntar. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? ¿No? Parece que no. Si quieren, para romper el hielo, les leo un pedacito de alguno de los testimonios que están en el libro. ¿Sí? Porque tenemos un rato. A mí como no soy tan buen dramaturgo como Ercoli, voy a leer el testimonio de un bueno, miren, el libro está organizado así y de paso me ayudan a encontrarlo. Hay alternados los distintos temas que tienen que ver con la fertilidad y distintos casos que en cierto modo son ilustrados por estas temáticas. Por supuesto, hay un comienzo histórico, como amerita, la de Georgina, y los distintos tratamientos de fertilidad que van desde los más conocidos, algunos más especializados, no tan conocidos, e incluso algunas terapias alternativas, como la medicina clásica china, ¿no? Es hermoso este testimonio. Acá Martín me está sugiriendo el de Georgina. Vamos a, este es, ¿cómo se llama el de Georgina? Los fracasos no importan. Impactos técnicas, madres solas. ¿Dónde está? No sé por qué no lo tengo. 43.
Esto que ven acá, que es como un reportaje, es porque fue un reportaje, solo que no ocurrió un solo día, sino a lo largo de un año. Y finalmente lo condensamos en formato de una entrevista con Martín, que es muy, muy claro, muy introductorio. El testimonio de... Ahí viene. Todos los pacientes, dicho sea de paso, prestaron su conformidad para figurar con sus nombres y apellidos y con imágenes suyas y de su familia. Esto nos preocupaba mucho, no hay nada que no haya sido absolutamente consensuado en este libro. Georgina, Marcos y la Paulina. Y contó Georgina a Silvia, ahí está Silvia, y luego lo corregimos y luego cada paciente lo volvió a mirar y volvió a hacer alguna acotación o algún agregado con todas las idas y vueltas que fueron necesarias. Georgina cuenta, los estudios daban todo como para que pudiéramos quedar embarazados de forma natural. No había nada que indicase que no pudiera. Pasó un año sin cuidarnos y vimos que no venía el embarazo. No estaba en nuestra idea haberlo planificado, pero en ese momento nos surgió el signo de pregunta. El ginecólogo nos encargó una serie de estudios y solamente encontró un quiste en un ovario, pero tampoco era que lo tenían que extirpar. Las trompas de... Esto, dicho sea de paso, a medida que íbamos editando, Martín nos comentaba que el momento de incertidumbre y de pasar por uno y otro diagnóstico es bastante frecuente y desesperante en muchos casos, ¿no? El ginecólogo nos encargó una serie de estudios y solamente encontró un quiste en un ovario, pero tampoco era que lo tenían que extirpar. Las trompas de falopio mías son muy finitas, filiformes, pero no había obstrucción. El ginecólogo, que era parte de la familia, me operó el quiste, lo mandó a analizar y vio que era benigno, no había nada para preocuparse. Me vio después de la operación y me dijo, vos no tenés absolutamente nada en tu sistema genital para no poder quedar embarazada. Yo creo que es la cabeza. Nos manda de vuelta a casa y durante 6 meses, otro año, el embarazo tampoco vino. En ese tiempo que estábamos esperando, me hizo como una estimulación ovárica por vía oral, pero tampoco funcionó. El ginecólogo, ¿qué nos dice? Hasta acá llegué. Yo tenía ciclos anovulatorios, es decir, de ovulación aleatoria. No era un impedimento, pero no quedaba embarazada. Y ahí empezó la tarea más difícil. Y les voy a leer un poquito de la peripecia. Sin causa aparente, y ella contó, nosotros vivimos como si fuera en medio del campo, y el médico nos había pedido que fuéramos a Buenos Aires. Dicho sea de paso, Georgina y otras pacientes más que no viven en la ciudad de Buenos Aires mandan sus saludos. Si nos ven, gracias. Sabemos que hubieran querido estar y sabemos que están, ¿no es cierto? Fueron invitados de hecho y bueno, pero no podían venir porque son de La Pampa, así que por la distancia. Nosotros vivimos como si fuera en medio del campo y el médico nos había pedido que fuéramos a Buenos Aires. Llegamos sin conocer nada de esto. Para nosotros era todo un aprendizaje, éramos muy jovencitos también. Llevamos todos los estudios que teníamos, le hicieron otro espermograma a Marcos y otros estudios más a mí. Era muy difícil lograr el embarazo naturalmente y me ofrecieron un tratamiento de fertilidad asistida. Ya había pasado 2 años y nos embalamos. En ese año la ley de fertilidad aún no estaba y no cubría los tratamientos. Entraba una parte de medicación, pero no el tratamiento en sí. Y a su vez había que pagar hotel durante 20 días, dejar nuestros trabajos, que no era poca cosa. Yo en ese momento era docente y podía tomar licencia por enfermedad y Marcos, si bien era independiente, debía dejar a cargo a una persona y viajar. Nada fácil, porque la actividad que él tiene es de mucha tensión, así que disponer de una fecha para un tratamiento fue terrible. Me acuerdo más de eso que del tratamiento en sí. Esto también me habías dicho que es muy frecuente. Es muy difícil el tema a veces de la distancia, cuando los pacientes no son de capital y tienen que viajar para hacer sus tratamientos. Bueno, una de las ventajas que nos dio
el tema de la telemedicina y la teleasistencia, que bueno, muchas de esas pacientes que teníamos a distancia, a ellas se les facilitó porque empezamos a hacer todas las consultas virtuales, pero cuando tenían que viajar y esta telemedicina no existía, realmente era complicado porque era programar todo un viaje para venir a Buenos Aires. Si Evelyn estaba conmigo a la par, esa energía no era de la misma manera y una mujer pasa el proceso de una manera diferente al hombre. Esto también, ¿no es cierto? Porque nos costó mucho conseguir testimonios de varones en el libro. Esperamos que para el volumen 2 haya más. Si bien yo descuento, infiero, Silvia, vos quizás sepas más que yo, que los varones estarían leyendo y opinando sobre lo que ellas decían después, cuando vieron el... Varias de las parejas que no están aún en el libro, hay otras parejas que participaron, apuntaban. Y en algunos casos fue bastante protagonista, pero bueno, estará en el segundo libro. Sí. No es que no le interese, pero se juegan otros sentimientos, otras cosas que tal vez no se ponían sobre la mesa. Lo que estaba muy claro es que para nosotros era una causa común. El primer tratamiento lo hicimos en ese centro, era un in vitro. Me hicieron una estimulación ovárica que tuvo un resultado posterior terriblemente doloroso. El tema del dolor es otra cosa que a mí me sorprendió mucho al leer el libro, que existe, ¿no es cierto? Y que debe ser, no sé cómo lo manejan ustedes los médicos. Es un proceso, cuando hacemos un tratamiento de alta complejidad hay que hacer, es una pequeña intervención con anestesia, la paciente está dormida, pero sí, es un poquito molesto después, pero... en un día, al otro día ya el cuadro mejora. Lo que también he notado, y en este testimonio se va a ver hacia el final, es la fuerza de voluntad tremenda, que vos hablaste de paciencia, Silvia, antes, y yo al leer estos testimonios veía paciencia y que unos se afirman en la fe religiosa incluso, ¿no es cierto? Otros en una fe un poco New Age, otros en una fe... de cualquier otra índole familiar, uno se apoya en la familia. Hasta había un testimonio que en un vecinito que tenía 10 años, ¿no? Que quería tener un hermanito porque no tenía hermanos y entonces eran tan cercanos que eso motivó a esa pareja, ¿no? A seguir adelante en esa búsqueda. Un sobrinito. ¿No? Era un sobrinito, ¿no? O sea, agarrarse de cualquier zona en la que uno encuentre valor, ¿no? Para seguir adelante. Sí, a ver, la característica de todos estos relatos es, como decía hoy, la perseverancia. O sea, cuando uno tiene, y lo digo desde el lado del paciente, cuando uno tiene el deseo tan fuerte de ser mamá y que no llega, mamá y familia y papás, no hay ningún dolor que no sea soportable. O sea, cualquier cosa, uno se somete a todo con tal de ser, más allá de que, bueno, no hay nada que sea, digo, muy grave en términos de dolor, pero no le importa. Y lo más importante es la contención de parte de los médicos. Y también muy importante que la doctora decía hoy es esto de que cada una de las áreas esté integrada y esto se vea, ¿no? De parte de la cabeza de un médico y que cada una de las áreas participe y estén al lado del paciente y le informen al paciente y esté enterado. Me parece muy importante desde el lado del paciente, lo digo, para poder llevar adelante todo el tratamiento. Totalmente. Y con respecto al capítulo que está leyendo Alex, tiene algo tan fantástico esta historia, que después de un montón de tratamiento que tenía esta paciente, que era joven, que tenía una disminución de su reserva ovárica, que viajaba de La Pampa una y otra vez y no lo conseguía, hizo un montón de in vitro, están todos detallados en su historia. Y un día, después de muchos años que yo ya no la veía porque me había cambiado de centro, me la encuentro en un shopping, me saludan, nos ponemos a charlar y me cuentan que no, que todavía seguían en la búsqueda.
Y bueno, y empezamos de nuevo me empiezan de nuevo a ver, empezamos a proyectarnos, bueno, terminamos haciendo un tratamiento de alta complejidad y ya le dije, bueno, vamos con el último, porque la verdad que eran muchos tratamientos con una muy baja reserva ovárica. La punzamos, salió un ovocito, al otro día nos dice el biólogo que no había fertilizado. Llegó la paciente a la consulta, estaba en ese momento con una colega, la doctora Alejandra Palma, y le teníamos que dar esa noticia, que no teníamos embrión porque no había fertilizado. No que no había fertilizado, no se veía la fertilización, porque eso ya después les voy a explicar, es algo dinámico. El biólogo lo ve en un momento y por ahí no lo vio y horas después aparecen los signos de fertilización. En ese momento no habían aparecido, me dijeron no hay embrión. Así que le tuvimos que dar esa noticia, fue una noticia muy dura. Ahí empezamos a hablar de otros caminos, que también el libro toca, otros caminos, como por ejemplo la ovodonación. Y bueno, y se fueron tristes por no haber conseguido ese embrioncito que esperábamos, pero se fueron contentos en ese momento porque ya teníamos un camino y teníamos un futuro para que logren ser papás. Y bueno, y pasó algo fantástico, por eso está este capítulo, que a las horas, al otro día, nos llaman del laboratorio de Procre y nos dicen, Martín, tenemos un embrión. A la mierda. Llámala por teléfono, Alejandra, le digo que venga ya. Así que agarró el teléfono, la llamaron, no se habían vuelto a La Pampa, se habían quedado haciendo compras, volvieron al consultorio y le contamos, bueno, aparecieron los signos de fertilización, mañana te transfiero. Así que retomó la medicación, todo, la transferimos. Y nació Paulina. Paulina, una bebé hermosa. Después se casaron, nos invitaron a su casamiento, que no pudimos ir porque era en La Pampa. Y ahí viene la neuroendocrinoinmunología que habla la doctora. Algo pasa en nuestra cabeza que no sabemos bien qué es y espero que algún día lo podamos investigar. Se volvieron a embarazar solos y tuvieron un hermano, sin hacer nada. O sea, tendría que leer la historia de nuevo, pero no sé si después de 10 años lograron un embarazo, que para mí es milagro de Dios, y después vino solo el segundo embarazo. Cosas de la fertilidad que muchas veces no tienen una explicación científica, y es ahí donde entra todo, la energía, la cabeza, la fuerza, las ganas, la fe, y bueno, es una hermosa historia para leer. Bueno, gracias. Yo no quiero cerrar esta mesa sin preguntarte algo personal, Martín, que algo he inferido a lo largo de este tiempo de trabajar juntos, algo él incluso escribió, pero nunca te lo pregunté de forma tan directa, y es ¿por qué de todas las especialidades médicas, ¿no?, habidas y por haber, resulta que vos, que sos un profesional para mí brillante, ¿no?, y que podría hacer cualquier cosa, ¿no?, elegiste hacer justamente esto, ¿no?, esta especialidad? Si hay algo personal, en fin, discúlpame No, por favor. En realidad a mí me gustaba mucho, mi papá era clínico, era un excelente clínico, un gran clínico. Y mi papá siempre me decía que tenía que hacer endocrinología. Porque la endocrinología es como que hace toda una evaluación global de todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, o sea, todas las glándulas, los sistemas glandulares están todos interconectados. Y él me decía, haz endocrino. Y yo le decía, a mí la clínica me encanta, pero también me gusta el quirófano. Entonces era un problema, tenía que encontrar una especialidad que me permita tener horas de quirófano, porque me gustaba, y que a su vez me permita explayarme en la medicina más semiológica, en la endocrinología, bueno, como nuestros doctoras, ginecóloga especialista en endocrinología, ginecóloga especialista en trombofilia, o sea, dentro de la especialidad tiene eso la ginecología y la obstetricia, que nos permite ampliar nuestra mirada a un montón de ramas de la medicina. Y bueno, y por eso llegué a hacer medicina reproductiva, porque dije, voy a hacer endocrinología, que me parece que es fantástico, y a su vez hacía ya, bueno, era ginecólogo. Y así fue que empezamos a ir por estos caminos. ¿Y por qué apareció la foto esta con tu papá al comienzo?
Y porque es un referente. Mi padre era, como te dije, un gran médico y nada, y siempre aprendí de él, que me enseñó lo que era la medicina, cómo tenía que hacer y cómo tenía que ser como médico. Primero el paciente y disfrutar. Y bueno, y eso es lo que me dejó mi padre de enseñanza de esta profesión. Qué bueno, qué bueno. Bueno, vuelvo a ofrecer la palabra a las personas en la sala. Este es el salto al vacío de los presentadores en las mesas. Allí, vamos, vamos. Allá quiere hablar. Gracias. Ahí va un micrófono, ¿eh? Sí, con micrófono. Aprovechamos todos los recursos. Gracias. Bueno, no, mi nombre es Carolina. Por favor, presentate, contanos. Soy docente, por eso recién cuando escuchaba la historia trataba de pensar todas las cosas que uno como docente vive a diario y el deseo materno y la falta y lo psicológico. Él es Juan Pablo, mi marido, es psicólogo. Así que bueno, en realidad nosotros, no sé si más que contar mi historia es agradecerle por siempre a Martín todo lo que tuvo que ver con el apoyo en esta búsqueda, ¿no? Nosotros hicimos un tratamiento de alta complejidad, tuvimos no fueron tantos años, entiendo yo, para lo que algunas parejas transitan, pero sí como con mucha complejidad y como muchas piedras en el camino. Y la realidad es que antes de conocer a Martín conocimos a otros profesionales, pero en Martín encontramos algo que en los demás no. Que quizás, no sé, él muestra la foto con su padre, digo, hay algo que tiene que ver con la calidad humana, con el modo de decir las cosas hasta cuando no iban bien, que nos hacía a nosotros estar siempre esperanzados de que en algún momento se iba a dar. Y bueno, se dio, acá están Mateo y Olivia, que se adelantaron 1 mes y medio, pero para nacer en la fecha de cumpleaños de Martín, así que todo tiene que ver. En realidad fue por eso, quizás. Todos los años me llaman y me recuerdan. ¿Cuál es la fecha del cumpleaños de Martín? 27 de octubre. ¿Cuál? 27 de octubre. ¿Y cuál de los niños? Los dos son mellizos. Son mellizos. Mateo y Olivia son mellizos. Ah, o sea que... 1,6 kg y 1,4 kg. Gracias a Dios salimos adelante después de una experiencia de neo, que también es un capítulo aparte. Pero bueno, en realidad nosotros estamos acá para agradecerle a él todo ese acompañamiento, todo ese empuje. Y nada, agradecer su profesionalismo también, ¿no? Porque sabemos que es un profesional que sabe, que tiene experiencia, que siempre nos derivó a hacer otras consultas. Y la realidad es que cuando las cosas no salían bien, nosotros lo conocimos a él en un centro de fertilidad y en alguna que otra oportunidad me tocó ir y que la buena noticia me la tenga que dar otra persona. Y yo salía destrozada porque la buena noticia era como demasiado objetiva, ¿no? Demasiado descriptiva para lo que una mujer está atravesando en un momento. Y llamaba por teléfono y él, despreocupate que todo va a salir bien, no, va a ser el próximo mes, descansamos un mes, descansamos otro mes. Así que nada, eso Martín, te agradecemos y siempre vamos a estar acompañándote en todo lo que hagas. Gracias. Hermoso, muchas gracias. Bueno, los vamos a invitar a hacer un pequeño brindis con agua mineral. Y bueno, y desde ya invitados todos, están todos invitados a disponer de... Hay otra pregunta. Ah, sí. Sí, por favor. O otro comentario. Bueno, les cuento. Hola. No, Por favor. dime. Bueno, nada, gracias por la invitación. Contanos quién sos. Ella es psicóloga. Yo soy Sandra Angueira, soy psicóloga, fui paciente, conozco a Martín a través de pacientes que
que gracias a también la apertura de todos, también de Merco, ¿cómo te va? Tratamos en forma conjunta y abiertamente, y quería completar un poquito esto que decían, que es tan importante. A veces no sabemos realmente, y yo te escuché, Martín, y siempre lo hablamos, para mí siempre una llegada de un niño es un milagro, aún en el que tengamos intervención los profesionales, pero es un milagro. Entonces, además de lo físico, como bien decía, perdón, no conozco tu nombre. Alejandro. ¿Qué pasará en la cabeza de las personas? Bueno, algunas cosas por suerte vamos investigando cada día más y cada día más aprendemos y sabemos. Y lo que decía Martín, el eje endocrino es imprescindible que funcione como un relojito, y hay algo que es fundamental: las mujeres se embarazan con placer cuando lo hacen en forma natural. Y cuando se atraviesa un tratamiento de fertilidad, hay pocas de las situaciones que se emparentan con el placer. Así que hay que trabajar mucho emocionalmente con esas damas para que lleguen en las mejores condiciones y las menos estresantes posibles, para que justamente ese eje hormonal no interfiera en el trabajo de los profesionales. Es una de las tantas situaciones o aspectos que tengo en cuenta cuando acompaño a una pareja. Y por suerte, y gracias a la experiencia y a los años, tengo el honor de haber acompañado a muchas. Así que bueno, nada, agradecer a Martín la enorme posibilidad que siempre das, que no todos los doctores tienen la misma apertura. Acuerdo con lo que decía acá una de las chicas. Así que gracias, a vos, nada más que eso. También, gracias y gracias por incorporar cada día un poquito Aparte, más este trabajo. Les ¿no? cuento que yo me conecto también en las sesiones de terapia de la licenciada, yo me conecto con los pacientes y soy partícipe de la terapia. Sí, por supuesto. Es que es importantísimo esa posibilidad de intercomunicarnos y conocer de qué manera, yo digo muchas veces en chiste, yo traduzco al doctor en su lenguaje técnico y lo bajo al llano, y traduzco a los pacientes que también a veces no pueden o no saben cómo transmitir sus propias problemáticas, porque también un paciente escucha a veces una palabra y eso tiene una significancia enorme en todo su grupo de significantes, que es completamente distinto a lo que está tratando de decir el doctor. Entonces a veces hay que, bueno, uno tiene la capacidad o la expertise de detectar eso y habilita la comunicación, ese vínculo que es imprescindible. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias a vos. Hay creo que una intervención más. ¿Cuál es el límite de edad en el tratamiento? El límite de edad es arbitrario. En Argentina está puesto por medio de lo que es el Ministerio de Salud, por lo que es una cuestión de coberturas de obra social. Podemos hacer tratamientos de alta complejidad con ovocitos propios hasta los 43 años, eso es lo que dice la ley, y hasta los 51 años con ovocitos donados. Pero vuelvo al punto, es un punto de corte arbitrario, porque hay otros países que tienen como puntos de corte los 52 y los 53 años también. Y también leemos noticias y nos llega la información de pacientes también más grandes que hicieron tratamientos de reproducción. En Argentina el punto de corte está puesto por el ministerio y es ese. No, por favor, gracias por la pregunta. Bueno, ahora sí, los invito a todos a, bueno, un aplauso. A dar un aplauso. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Alex. ¿Damos por parido el libro? Damos por parido el libro. Muchas gracias a todos por haber venido y por acompañarnos. Y a todos nuestros colegas que también confiaron en nosotros y fueron parte de este libro. Muchas gracias.